La inteligencia artificial es un concepto que surge con mucha fuerza en nuestra época. El cine de Hollywood nos muestra un futuro idílico donde la sociedad se sirve de máquinas inteligentes, aunque al final, en la mayor parte de las películas, esa tecnología se vuelve en contra de la humanidad. Los avances científicos en el campo de la robótica y la inteligencia artificial hacen que cada vez veamos más cercano ese futuro, independientemente de los riesgos que eso conlleve. Sin embargo, parece ser que la creación de máquinas inteligentes no es algo exclusivo del siglo XX o XXI, porque si buscamos los orígenes de los primeros robots que caminaron sobre la Tierra, llegaríamos hasta un pasado muy remoto, y veríamos que fueron construidos por antiguas civilizaciones que nos dejaron constancia de sus avances en el área de la robótica. Y curiosamente, en muchos casos, se atribuye su creación a unos supuestos dioses. Una vez más, como hemos visto en otras ocasiones, podría tratarse de las mismas entidades divinizadas que muchos pueblos veneraban, los que tenían la tecnología y el poder necesario para dar vida a aquellas máquinas inteligentes. El primer autómata del que se tiene conocimiento se llamaba Talos, palabra que proviene de autómatos, que en griego antiguo significa movimiento propio. Podría decirse que Talos fue el primer robot de la historia antigua. Era un gigante de bronce que tenía como misión proteger la isla de Creta de todo aquel que quisiera entrar o salir sin el permiso del rey Minos, y para ello recorría el contorno de la isla 3 veces al día, y era implacable con los enemigos que se acercaban a sus costas. Otra creación parecida a Talos fue la estatua de 30 metros de altura, conocida como el Coloso de Rodas, una gigantesca figura fabricada a partir de placas de bronce sobre un armazón de hierro y piedra, dedicada al dios Helios, que durante años estuvo instalada en las orillas de la isla griega de Rodas. La estatua fue declarada una de las 7 maravillas del mundo antiguo, vinculada a la Estatua de la Libertad de naturaleza masónica. Sin embargo, el Coloso de Rodas y la Estatua de la Libertad eran incapaces de realizar las labores de Talos. Parece ser que cuando el infatigable guardián de Creta sorprendía a una embarcación extranjera, era capaz de hundirla lanzando enormes piedras contra ella. Además, podía desarrollar una velocidad increíble, y su aliento de fuego era capaz de reducir a cenizas a los invasores. Si lo describiésemos en la actualidad con los conocimientos que tenemos ahora, estaríamos hablando de un sistema de vigilancia dotado de misiles, incorporado en un gigantesco androide de bronce. El mito también describe cómo Talos contaba con una única y diminuta vena por la que circulaba la sangre de la inmortalidad de los dioses. Esta vena le recorría todo el cuerpo, desde el cuello hasta el tobillo, donde estaba taponada por un clavo que evitaba que se desangrase, convirtiéndose en su punto débil, el cual en muchas versiones narrativas terminan derrotándolo extrayendo el clavo. Así conseguían desangrarlo. Podría ser que esa vena diminuta fuera el cable principal de alimentación que proveía de energía al robot gigante de bronce. Por supuesto, esto es solo pura especulación, porque nadie sabe con qué tipo de tecnología estaba dotado el guardián de Creta. Existen distintas versiones de este mito que consideran que Talos es obra de Hefesto, el dios griego del fuego y la forja, así como de los herreros, artesanos, escultores, metales y la metalurgia. Se considera que Hefesto era un artesano y herrero de increíble talento que fabricó una extensa gama de accesorios con asombrosos poderes para ser usados por los dioses griegos y sus hijos, como es el caso de las sandalias con alas de Hermes, el cinturón de armas encargado por Afrodita para Eneas, el carruaje volador de Helios, el casco de la invisibilidad de Hades, e incluso el famoso rayo de Zeus. También inventó unos vehículos de reparto que eran autónomos y llevaban néctar y ambrosía a los dioses en sus banquetes, pudiendo regresar a su lugar de origen después de realizar la entrega. Otro invento asombroso
fueron las doncellas femeninas hechas de oro, increíbles androides que ayudaban eficientemente a Hefesto en su taller. Homero las describe en la Ilíada como mujeres jóvenes de aspecto real, dotadas con fuerza, razón y voz. Y lo más sorprendente es que, según dice, poseían todo el conocimiento de los dioses. No podemos ni imaginar la capacidad de almacenamiento que se necesita para albergar esos datos. Algo realmente increíble. Sería el equivalente a los servidores actuales que ocupan edificios enteros. Además, Hefesto realizó otra creación sorprendente, Pandora. Adrian Meyer comenta en su libro Dioses y Robots que todos estos androides eran inofensivos en el Olimpo, pero en el momento que llegan a la Tierra se convierten en el origen de horribles desgracias. Este es el caso de Pandora, que popularmente se la considera una jovencita inocente que, vencida por su curiosidad, abrió un recipiente que contenía toda la maldad del mundo, extendiéndose por la Tierra. Sin embargo, se cuenta que Hefesto fabricó Pandora por encargo de Zeus para vengarse de Prometeo, que había entregado el poder del fuego a la humanidad. Hefesto fabricó una cruel y hermosa androide con el aspecto de una atractiva doncella, y fue incluyendo en ella diferentes atributos enseñados o programados por los dioses. De Afrodita adquirió gracia y sensualidad, de Atenea las artes del telar y el buen vestir, y de Hermes obtuvo mentiras, seducción y un carácter inconstante. Todo esto para configurar una belleza malvada, un regalo que los hombres se alegrarían al recibirlo, pero en realidad estarían aceptando un sinnúmero de desgracias. Pandora era en realidad una máquina artificial humanoide enviada a la Tierra por los dioses para realizar una misión al parecer bastante desagradable. En esta pieza de cerámica del siglo I a.C., decorada al estilo griego que representa la creación de Pandora, se puede observar a Pandora rodeada de los dioses griegos, con Atenea justo a su derecha y Ares a su izquierda. Sin embargo, se aprecia su pose robótica. Está rígida, con un vestido que cae plano sin ningún tipo de movimiento, con brazos estirados a los lados. Sorprendentemente, en Metrópolis, una película muda filmada en Alemania por Fritz Lang en el año 1927, recrean un robot femenino que se parece mucho a la Pandora de la vasija. ¿No es demasiada casualidad? El concepto de robot sin alma coincide en el siglo XX y en el siglo I a.C. No importan los 2000 años de diferencia. Es como si desde la antigüedad tuviéramos integrado el concepto de lo que significa ser un androide. Para terminar, hay otro personaje histórico al que también se le atribuyen creaciones polémicas. Se trata de Dédalo, famoso por ser el diseñador del laberinto de Creta, y admirado por sus asombrosas habilidades como arquitecto y escultor. Tanto es así que autores como Aristófanes o Sófocles escribieron sobre las fabulosas estatuas animadas realizadas por Dédalo, que, según decían, tenían movimiento propio. Incluso se llega a comparar la maestría y las creaciones de autómatas de Dédalo con la categoría de Hefesto. Además, existe la creencia que, durante sus viajes por el Mediterráneo, visitó la isla de Cerdeña, y se especula que Dédalo podría ser el artífice o diseñador de los conocidos nuraghi de la cultura nurágica. Estas increíbles construcciones en piedra de formas sorprendentes que se cuentan por cientos en la isla. Pero también en Cerdeña se encuentra el misterio de las estatuas de los gigantes del monte Prama, los cuales muestran un rostro bastante extraño, ojos con círculos concéntricos, nariz pronunciada y una boca minúscula de apenas una línea. Este rostro se asemeja más al de un androide que a cualquier rostro humano. ¿De dónde obtendría el artista la inspiración? ¿Acaso hubo androides de este estilo en la antigüedad? Y si fue así, ¿qué ocurrió con ellos? Si los mitos sobre antiguos autómatas estuvieran basados en hechos reales, ¿no estaríamos repitiendo la misma historia ocurrida en el pasado?
Si es así, esperemos que en esta ocasión tenga un final más benévolo para la humanidad. Como hemos visto en otras ocasiones, el mundo antiguo está repleto de referencias que aluden a artefactos basados en una tecnología que no corresponden con su época. Inventos que dan lugar a autómatas, creaciones artificiales que tienen movimiento propio, e incluso en ocasiones hacen referencia a robots que muestran claros signos de estar dotados con una inteligencia o una programación intencionada. Desde la antigua Grecia, los relatos más importantes que hacen referencia a este tipo de creaciones siempre tienen el mismo autor, el dios Hefesto. Es el dios griego del fuego y la forja, así como de los herreros, artesanos, escultores, metales y la metalurgia, que fabricó una extensa gama de accesorios con increíbles poderes para ser usados por los dioses griegos y sus hijos, como el casco y las sandalias aladas de Hermes, la armadura de Aquiles o el carro de Helios. Se considera que Hefesto era un artesano y un herrero de increíble talento, atribuyéndole la creación del autómata Talos, un gigante de bronce que protegía la isla de Creta. También inventó unos vehículos de reparto que eran autónomos y llevaban néctar y ambrosía a los dioses en sus banquetes, pudiendo regresar a su lugar de origen después de realizar la entrega. Otro invento asombroso fueron las doncellas femeninas hechas de oro, increíbles androides que ayudaban eficientemente a Hefesto en su taller. Homero las describe en la Ilíada como mujeres jóvenes de aspecto real, dotadas con fuerza, razón y voz, y lo más sorprendente es que, según dice, poseían todo el conocimiento de los dioses. La Ilíada de Homero explica cómo Hefesto construyó una serie de fuelles para su forja que eran automáticos y que expulsaban el aire necesario para cada momento sin que el artesano tuviera que preocuparse por atenderla. También se atribuye a este gran inventor la creación de lo que llamaban puertas automáticas, que permitían el paso, según se cuenta, hacia los cielos a los dioses que viajaban en sus carruajes. Quizás este término sea el primer concepto que se tiene sobre lo que conocemos como puerta automática. En definitiva, Hefesto adaptó sus creaciones a las necesidades que tenían los dioses para hacerles la vida más sencilla. Gracias a sus creaciones automáticas, el mundo de esos dioses, o seres que se creían superiores, se benefició de sus avances basados en la inteligencia artificial y la robótica. En cierta ocasión, Zeus le ordenó a Hefesto la creación de un águila de bronce, un autómata que atormentaba a Prometeo en castigo por haber entregado el fuego a la humanidad. La rapaz de metal volaba emitiendo un zumbido, al tiempo que cargaba contra Prometeo todos los días a la misma hora como un reloj, algo propio de un ser programado artificialmente. En la epopeya de Jasón y los argonautas, en la parte donde se narra el viaje de la nave Argo, se describe cómo el rey Eetes de Cólquida, situada cerca del Mar Negro, actualmente Georgia, ordena a Jasón la realización de dos tareas imposibles de cumplir, porque el verdadero objetivo era que Jasón muriera en el intento. En la primera misión tenía que someter a dos calcotauros, que, según se describe en la obra, fueron creados por Hefesto a petición del rey Eetes. Eran toros de bronce, con patas y boca de bronce, por donde su aliento salía en forma de llama ardiente y terrible. Al parecer, era otro mecanismo creado por Hefesto, con la intención de hacer daño a los hombres. Pero Jasón los sometió y consiguió enyugarlos con el arado fabricado de una sola pieza. La segunda tarea consistiría en arar un campo sirviéndose de los toros de bronce. Después sembraría los dientes del dragón que había matado Cadmo. Sin embargo, esta última misión traía consigo un acontecimiento inesperado.
De los dientes de dragón sembrados, surgieron los espartos, también conocidos como hombres plantados. Eran androides que ejecutaban las acciones de forma mecánica, cuyo único objetivo era atacar todo aquello que se moviese. Jasón, por consejo de Medea, su amada, arrojó piedras contra ellos, y los espartos, al no saber quién les atacaba, se pelearon los unos contra los otros. Al igual que el gigante de bronce Talos, estos artefactos animados siempre tienen un punto débil, que si alguien es capaz de descubrirlo, pueden ser destruidos. Es como si hackearan su sistema para acabar con sus defensas. En la Odisea de Homero también se detallan artefactos avanzados, como los que ayudaron a Ulises en su viaje a Ítaca. Cuando el viajero llega a la isla de los Feacios, cuya sociedad destaca por ser misteriosamente avanzada, allí es presentado ante el monarca de los Feacios, el rey Alcino, quien le ofrece uno de sus navíos, que tenía una particularidad. No necesitaba tripulación para navegar, solo había que indicar el destino y el mismo barco trazaba la ruta automáticamente, sin afectarle las tormentas o las corrientes. Además, el avanzado navío, aparte de tener una tecnología que le permitía cruzar los mares sin remeros, también se cuenta que poseía unos mapas bien detallados en su base de datos. El asombroso misterio de la mención de extraños robots en la antigüedad no solo se encuentra en la mitología occidental, también en Oriente abundan los relatos sobre autómatas. Se cuenta que el rey Mu, el quinto monarca de la dinastía Zhou, del siglo X a.C., durante su gira por el reino conoció a Yen Shi, un inventor que había realizado un increíble prodigio nunca antes visto. Había diseñado un autómata que, según se cuenta, caminaba con pasos rápidos, moviendo la cabeza arriba y abajo, de modo que cualquiera lo hubiera tomado por un ser humano vivo. El artífice le tocó la barbilla y comenzó a cantar perfectamente afinado. Tocó su mano y comenzó a adoptar posturas, pasando por una gran cantidad de movimientos. Hacia el final de la demostración, el autómata guiñó un ojo e hizo varios gestos a las damas que asistían al rey, lo que causó el enfado del rey Mu, quien se estaba cuestionando si era una invención o un hombre real haciéndose pasar por un autómata. Por lo que Yen Shi, al ver peligrar su propia vida, desmontó el autómata delante del rey para que viera que no había engaño. La creación resultó ser simplemente un conjunto de cuero, madera, pegamento y pintura. Pero al examinar más de cerca, el rey Mu observó que sus órganos internos estaban completos y tenía músculos, huesos, piel, dientes y cabello. Sin embargo, todo esto era artificial. En la India también abundan las leyendas sobre maquinaria autónoma avanzada. Una de estas historias tuvo lugar en la época del reinado de Ajatasatru en el siglo V a.C. El rey Ajatasatru era conocido por proporcionar a sus ejércitos los más modernos inventos, como poderosas catapultas y un carro de guerra mecanizado con cuchillas giratorias. Cuando Buda murió, se le encomendó al rey la defensa de sus preciados restos. Ajatasatru los escondió en una cámara subterránea al noreste de la India. Tradicionalmente, en este país se pueden ver estatuas de guerreros gigantes montando guardia cerca de los tesoros. Pero según la leyenda, los guardianes autómatas de Ajatasatru podían moverse por sí mismos y se les llamaba Bhuta Vahana Yanta en sánscrito, que significa máquinas de movimiento espiritual. Los textos hindúes y budistas describen a estos guerreros autómatas girando como el viento, cortando a los intrusos con espadas, recordando a los carros de guerra de Ajatasatru con cuchillas giratorias. En otras versiones, los autómatas son impulsados por una rueda hidráulica, o bien son fabricados por Vishvakarman, el dios ingeniero hindú,
el homónimo del Hefesto griego. Según la historia, se dictaminó que los guerreros de Ajatasattu permanecerían en funcionamiento hasta que un futuro rey distribuyera las reliquias de Buda por todo el reino. 2 siglos después, Asoka gobernó el poderoso imperio Maurya en Pataliputra y construyó muchas estupas para consagrar las reliquias de Buda en todo su vasto reino. Según la leyenda, Asoka sabía dónde estaban las reliquias de Buda, por lo que halló fácilmente la cámara subterránea custodiada por los letales autómatas de Ajatasattu. Después de violentos enfrentamientos entre los guerreros artificiales y Asoka, este terminó sometiendo al ejército de autómatas. Estos son solo algunos de los automatismos conocidos del pasado, recogidos en algunos textos antiguos. No dudamos que existen otros muchos que no mencionamos, pero lo importante es el hecho de que en el pasado tuvieron conocimiento de estos adelantos, más propios de nuestra era, algo que nos da mucho que pensar.